parcial de los gases, va a tener una denotación. Lo van a denotar como en este caso, si habláramos del oxígeno, sería presión alveolar de O2, y para el dióxido de carbono, presión alveolar de CO2. Es importante diferenciar esto ya, chicos. Listo. Aparte de ello, bueno, ¿qué más tenemos que aprender acá? Tenemos que aprender lo siguiente, que este valor a nivel del capilar sistémico de 95 millones de mercurio va a estar, en este caso, va a variar según los siguientes factores. ¿Qué factores podrían hacer que en este caso este PO2 disminuya o varíe, ¿no? Es decir, no es constante, chicos, porque siempre está variando. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores? Primero, el shunt fisiológico. El shunt fisiológico es lo que dije, el 2%. Este 2% me representa el shunt fisiológico, que era la derivación, en este caso, de la circulación bronquial. Y también, en este caso, el menor porcentaje de parénquima pulmonar ventilado. ¿Qué significa eso? Si ustedes se fijan, eh, nuestro pulmón son medio cónicos, ¿no? Son así, ¿no, chicos? Entonces, sabemos que por fisiología, estamos aplicando la fisiología que he aprendido, chicos, ¿eh? Sabemos, si partimos esto en tres zonas, la parte superior, que es el ápice, está más ventilado, ¿verdad? Más ventilado. Mientras la parte inferior está más perfundido, ¿verdad? Entonces, realmente el ápice, si hacemos un porcentaje, es más pequeño que la base. Entonces podemos decir que el pulmón es más perfundido que ventilado, chicos, en general, ¿no? Hacemos un resumen o una síntesis. O también decir simplemente que hay hay menor cantidad de alvéolos para una mayor en este caso, para una cantidad mayor de capilares. Entiéndanos de esa forma, ¿sí? Entonces, la gradiente alveolo arterial siempre va a existir, porque hay mayor cantidad de capilares que alvéolos. Hay que entenderlo de esa forma. Sí, no es realmente así ya, pero hay que entenderlo de esa forma, ¿sí, chicos? Entonces, básicamente quiero que se lleven eso de, bueno, ese es un repasito de fisiología, ¿no? Ahora, para entender insuficiencia respiratoria también tenemos que tener en cuenta lo siguiente, las medidas de oxigenación, ¿sí? La oxigenación como tal va a ser el proceso por el cual el oxígeno, ¿no? Bueno, dibuja tu alveolo, tu capilar. Este oxígeno difunde por la membrana respiratoria y pasa a la sangre y se une un 97%, recordar, a hemoglobina y 3% en plasma, disuelto, ¿no? Todo este proceso se llama oxigenación. ¿Sí, chicos? Ahora, dos términos importantes también en tener en cuenta es la hipoxemia y la hipoxia. Son muy diferentes. Pareciera que sean iguales, ¿no? Pero son diferentes, chicos. ¿Qué es la hipoxemia? Es simplemente la disminución de oxígeno en la sangre. Al contrario, la hipoxia es la disminución de oxígeno, pero en el tejido, ¿sí? En el tejido. Y toda hipoxemia no siempre indica hipoxia, chicos, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, tenemos que entender que la hipoxemia se mide, en este caso, como dije, es la disminución de la cantidad de oxígeno. Y siempre medimos por la presión parcial. Y esta presión parcial a nivel del capilar sistémico, de la sangre como tal, se llama la presión arterial de O2, ¿verdad? Y generalmente si estamos en hipoxia tenemos que tener en cuenta que los valores normales van de 80 a 100 milímetros de mercurio, ¿está bien? En un inicio decía un 95 bueno, perdón, 95 millones de mercurio, en este caso el valor a nivel del capilar sistémico. Eso es un valor teórico que nos dice el Guyton, pero para cuestiones prácticas tenemos que manejar este valor. Apréndanse este valor, chicos. Que la presión arterial de oxígeno a nivel de la sangre o en el extremo arterial de los capilares es de 80 a 100, ¿sí? Es importante. Ahora, si una variación o hay una disminución menor a 80 ya indica hipoxemia, ¿sí? Luego de ello, chicos,
Vamos a entender en este caso algunas medidas de oxigenación. Les voy a explicar 4 medidas de oxigenación para poder entender insuficiencia respiratoria, ¿ya? Primero tenemos que tener en cuenta, para nosotros adentrarnos en el mundo de la insuficiencia respiratoria, tenemos que tener en cuenta qué instrumentos se usa. Yo cómo obtengo este valor, la presión arterial de oxígeno. Pues necesitamos de algunos instrumentos. ¿Y cuáles son esos instrumentos? Esos instrumentos son el AGA y el clásico pulsioxímetro que estuvo de moda en la pandemia, ¿no? No sé si quizás ya habrán ido al hospital. El AGA es un procedimiento, en este caso, donde se usa la arteria radial con más frecuencia, ¿no? Para poder, en este caso, obtener sangre arterial. Conste, sangre arterial, no sangre venosa, chicos, ¿ya? Entonces, recordamos que, bueno, el AGA como tal va a ser un método directo. ¿Por qué? Porque vas a sacar directamente la sangre. Mientras pulso oxímetro, que pones el dedo, ¿no? Tiene un mecanismo de los rayos infrarrojo, es indirecto, porque no es invasivo, ¿sí? Entonces, para poder entender qué realmente estamos midiendo con el AGA y qué estamos midiendo realmente con el pulso oxímetro, vamos a nuestra teoría. Recordar que el oxígeno en la sangre, lo de arriba, ¿no? El 3% en este caso, ¿qué era? Disuelto en plasma. Y el 97% estaba unido a oxígeno, perdón, a hemoglobina. Ahora, ¿tú qué vas a medir con el pulsioxímetro? Al momento, el día de hoy vas a aprender qué estás midiendo con el pulsioxímetro, ¿eh, chicos? Tú, al momento de instalar el pulsioxímetro al paciente, ¿no? Tú vas a estar midiendo esto, o sea, la saturación de hemoglobina, ¿sí? ¿Está bien? Eso que quede claro. Ahora, con el AGA, al obtener en este caso la presión arterial de O2, ¿sí? En milímetros de mercurio, recordar que esto es en milímetros de mercurio, tú estás midiendo este 3% que está disuelto en plasma. Ahora, aparte de ello, en el AGA no solo sale la cantidad de milímetros de mercurio, también te sale la saturación. Antes que me olvide, el pulso oxímetro como tal te mide en porcentaje, habrán visto, 95%, 97%. Entonces, ¿cómo se denota la saturación en este caso en el pulso oxímetro? Se denota de la siguiente forma: SpO2, y eso es en porcentaje. A diferencia que vas a obtener con el AGA, con el análisis de gases arteriales, que se va a denotar como SaO2, también en porcentaje. Estos dos no difieren mucho, ¿ya, chicos? No difieren mucho, pero su denotación es diferente. Pero, ¿cuál es el más confiable? O obviamente que vamos a utilizar para diagnosticar insuficiencia respiratoria y muchas alteraciones, es el AGA, ¿sí? Porque el pulsioxímetro simplemente es un método indirecto por el cual nosotros eh, podemos ver que probablemente esté disminuido, ¿no? En este caso, o el paciente está en hipoxemia. Pero ¿con qué lo comprobamos? Con el AGA, ¿sí? Entonces, que quede claro de esto, que el 3%, bueno, el 97% que está unido a hemoglobina se puede medir por el pulso oxímetro y también mediante AGA, ¿sí? Mientras el 3% de plasma solo se puede medir con el AGA, más no con el pulso oxímetro, ¿sí? Es importante, chicos. Luego de saber eso, chicos, vamos a ver directo a una de las medidas de oxigenación, que es la presión arterial de oxígeno, que realmente no es otra cosa que la presión parcial del oxígeno en la sangre arterial, ¿sí? Entonces, lo pongo, que es realmente la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Que quede claro eso, chicos, ¿no? Entonces, ¿qué estábamos midiendo en este caso con la presión, bueno, la presión arterial de oxígeno? Estábamos midiendo la cantidad, ¿no? La cantidad
de O2 de oxígeno, ¿no? Disuelta en plasma. ¿Y cuánto era? Era el 3%, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? ¿Cómo se medía? ¿Qué aparato usabas? Haga. Necesariamente haga, porque con pulso oxímetro no puedes obtener la presión parcial de oxígeno o la presión arterial de oxígeno. ¿Y cuáles eran los valores normales? Era de 80 a 100 milímetros de mercurio. ¿Sí? Es importante eso. Ahora vamos a la segunda medida, que es la saturación de oxígeno. ¿Qué medía la saturación de oxígeno? Medía la saturación de la hemoglobina, ¿verdad? ¿Cuál? El 97% que quedaba. Esto, chicos. ¿Sí? El 3% la presión arterial de oxígeno y si hablamos de saturación, vamos a medir la saturación de hemoglobina. ¿Sí? Entonces se denotaba de dos formas, ¿no? Puede ser SaO2 y SpO2. SaO2 era mediante Aga, ¿verdad? Y SpO2 es saturación periférica. Realmente su significado es saturación periférica de oxígeno mediante pulso oxímetro. Y esto era un método directo porque obtienes directamente la sangre, mientras esto es un método indirecto. Entonces el día de hoy ya aprendiste a diferenciar el significado de SaO2 y SpO2 y qué estás midiendo, ¿sí, chicos? Y entonces es importante. Para, para que quede claro esto, voy a poner los significados, ¿sí? Saturación, esto significa saturación arterial de oxígeno. Mientras el SpO2 significa saturación periférica de O2. Para que quede claro, ¿ya, chicos? Genial. Listo. Ahora vamos con el cociente PAFI, ¿sí? Básicamente, bueno, vamos a correr un poquito. PAFI es el llamado, el famoso índice de Kirby, ¿ya? El índice de Kirby, ¿ya? ¿Está bien? Recuerden, chicos, que ya creo que ya han hecho este diagrama, ¿no? En el ambiente, ya como dije en la diapositiva anterior, ¿cuál es esto, no? El Guyton te muestra esto. Es un gráfico así. El 78% era nitrógeno, el 21% era oxígeno, el 1% otros, entre ellos dióxido de carbono, ¿verdad? Creo que ya les dijeron esta parte, pero vuelvo a repetir. Como ven, el oxígeno me representa el 21% de todo el aire atmosférico. Y por ende, el FiO2 es ese 21%, chicos. Este es el FiO2. Y generalmente siempre es constante. ¿Ya? Esto es constante. Mientras el PaO2 ya conocemos. En este caso es la presión arterial de oxígeno. Entonces, el índice de Kirby, que es el famoso PAFI, le dicen, van a escuchar ya en el hospital, chicos. PAFI, así lo van a escuchar. PAFI es el cociente entre la presión arterial de oxígeno entre el FiO2. ¿Sí? Em, no voy a adentrar en mucho, pero más sirve para, en este caso, para poder, en este caso, ver la severidad del síndrome de distrés respiratorio agudo, que no es tema de ahora, pero es importante saber, ¿ya, chicos? Otra, otra medida de oxigenación es la gradiente arterial alveolar, que ya había explicado en la anterior diapositiva, pero volvemos, ¿ya? ¿Qué es la gradiente alveolar arterial? Dibujamos nuestro, nuestro alveolo. Este capilar va a ser el capilar sistémico, ¿ya, chicos? No es el capilar pulmonar, ¿ya? Esto es el capilar sistémico. Y generalmente, ¿cuánto de valor tenía? 95, ¿ya? ¿Verdad? Este es un alveolo pulmonar. Entonces, ¿qué es el gradiente alveolar arterial? Es la diferencia, ¿ya? Es la diferencia, en este caso, de la presión ejercida del oxígeno en el alveolo
menos la presión ejercida del oxígeno en el capilar sistémico, ¿sí? Es el gradiente alveolar arterial. Y hay toda una ecuación, chicos, para poder hallar, en este caso, la presión alveolar de oxígeno. Vamos allá, ya, chicos, de forma rápida. Hay una ecuación. Miren, la presión arterial de oxígeno, perdón, de alveolar, la A en mayúscula significa alveolar, chicos, ¿sí? No se confundan. De otro color lo voy a poner, va a ser la diferencia como tal. Tenemos que hallar esto ya, porque el AGA no te va a dar este valor, tú tienes que hallarlo. Y hay algunas aplicaciones, pero presión arterial de O2 sí te va a dar el AGA, pero la presión alveolar de oxígeno, la presión ejercida en el alveolar, no, generalmente no te da el AGA. Tienes que hallarlo. Hay aplicaciones, chicos, pero para poder entenderlo mejor, voy a explicar la ecuación. Es la siguiente. La presión alveolar de oxígeno va a ser la diferencia entre la presión inspiratoria de oxígeno, ¿sí? Menos, en este caso, la presión alveolar de CO2. Acá va a existir una presión alveolar de oxígeno y también una presión alveolar de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, la diferencia entre la presión inspiratoria de oxígeno menos la presión alveolar de dióxido de carbono me va a dar la presión alveolar de oxígeno. ¿Qué es la presión inspiratoria de oxígeno? Básicamente es el aire inspirado. Recuerda que hubo una tablita en el Guyton. Aproximadamente el oxígeno a nivel de la atmósfera era 160 y al momento de humidificarse pasaba a tener una presión de 150. Es esta, chicos. Es la presión inspiratoria de oxígeno. Aproximadamente me vale 150 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Haces esta operación y te sale la presión alveolar de oxígeno. Con ese valor restas, en este caso, la presión alveolar, perdón, la presión arterial de oxígeno y te sale la gradiente alveolar arterial, que sus valores normales, sí, los valores normales de la gradiente alveolar arterial son menor a 15, ¿ya, chicos? Si hay aumento del gradiente alveolar arterial, probablemente este paciente esté en una insuficiencia respiratoria o un cuadro de hipoxemia, pero no necesariamente, porque vamos a ver que varias patologías que están con insuficiencia respiratoria tienen el gradiente alveolar arterial normal, ¿sí? Está bien, genial. Luego de ya ver las distintas medidas de oxigenación, vamos a ver lo siguiente. Tengo que saber, en este caso, relacionar la saturación con la presión arterial de oxígeno. Cuando yo considero hipoxemia, recordar los valores normales estaban acá, ¿no? Saturación normal en una persona a nivel del mar es 95%. Eso es teórico, chicos, ¿ya? Porque en lo práctico difiere demasiado. Vamos a ver por qué. Realmente es un factor muy importante, tiene que ver acá es la altitud, ¿ya? Pero vemos que lo normal es esto, 80-100 y una saturación de mayor al 95%. ¿Cuándo consideras hipoxemia? Consideramos hipoxemia cuando esos valores son menores a 60, perdón, 80, ¿verdad? Porque los valores normales, ¿no? Y consideramos insuficiencia respiratoria, que es nuestro tema de hoy, cuando es menor a 60. ¿Sí? Ahora, la hipoxemia como tal, o los grados de oxemia, puede ser leve, moderado, severo. Y este es un cuadrito, en este caso, de un artículo de un reconocido, bueno, de una reconocida revista de medicina intensiva, y nos da los siguientes grados de severidad también. Quizás podría variar según la bibliografía, pero tengan en cuenta, la bibliografía está adjuntado en la misma diapositiva y pueden revisarlo, ¿ya, chicos? Pero tengan claro que un paciente denota hipoxemia cuando los valores están debajo de 80, o en este caso, si hablamos de saturación, están debajo, en este caso, de 95, ¿no? Si un paciente satura menor al 95%, teóricamente, chicos, teóricamente, es una saturación menor al 95%, ¿sí? Y acá también nos muestra una tabla para poder, en este caso, comparar la presión arterial de oxígeno, la saturación con el PAFI, ¿sí? Y eso, como digo, sirve más para el síndrome de distrés respiratorio, que es otro cuadro. Ahora, ya sabiendo los valores normales de la saturación eh, y también de la presión arterial de oxígeno, vamos a ver, como dije, la altitud es un
factor muy importante para que varíen estos, en este caso, estos valores. Nosotros estamos en Ayacucho. ¿Cuánto es nuestra altitud? Aproximadamente 2.800, ¿verdad? Nos ubicaríamos a este nivel. En un inicio dije que un paciente está en hipoxia cuando la saturación está menor a 95. Eso es teórico, chicos. Pero vemos que en este cuadro, para nosotros, indicar hipoxia, y si estamos en Ayacucho, el valor en la práctica es 92%. Hasta algunos médicos manejan el valor de 90, pero eso según unos estudios, 92%. ¿Está bien? Genial. Y vemos, según que en este caso la altitud aumenta, la saturación disminuye también, ¿no? Altitud aumenta, la altitud aumenta y la saturación disminuye. Son inversamente proporcionales. Es importante esto, ¿sí? Ahora, acá vemos la imagen de la disociación oxígeno-hemoglobina. ¿Qué pasa acá? Entender esto es importante, chicos. Eh, Miren, habían dicho que había unos factores que podían, en este caso, hacer que la curva se iba a la derecha o a la izquierda, ¿no? Vamos con la siguiente premisa, chicos. Que si se fijan, si relacionamos presión arterial de oxígeno con saturación, relacionamos ambos y vemos que una mínima cantidad de variación en la saturación hace que varíe demasiado la presión arterial. ¿Ven? De 95 a 90 saltamos 5 en porcentaje y en presión arterial de oxígeno saltamos como 20, hay una diferencia de 20, ¿no? Acá saltamos 5, entonces pequeñas cantidades de variación en la saturación denota grandes variaciones de la presión arterial de oxígeno. Entonces tenemos que tener cuidado. Generalmente, ya vemos, graficamos este cuadrito en el mismo, en el plano, y vemos que si estamos en 80, da con 95 de saturación, ¿verdad? Aproximadamente acá. Te choco mi gráfico. Aproximadamente acá, ¿ya? Si estamos en 60, da con 80, perdón, con, en este caso, una saturación de 90, ¿verdad? Perdón, con 60. A ver, aproximadamente acá. Oh, chicos, voy a ver dónde está esto. De hecho, me está saliendo muy gráfico. Ya miren, este gráfico está mal. Ya, una saturación, en este caso, una saturación de 95, acá, con mi flechita, da con en este caso, presión arterial de oxígeno de 80, ¿verdad? Acá aproximadamente. Ya, es el punto. ¿Está bien? En este caso en negro, ¿no? Es lo normal. Ahora, si cojo estos 90, sería acá aproximadamente, voy acá, me va a dar con 60. Sí, en el gráfico, en negro, perdón. Acá. ¿A qué quiero llegar con esto? Miren, imaginemos, tenemos un paciente, en este caso retenedor de CO2. Generalmente la curva se va a ir hacia la derecha, o sea, extremadamente, imaginemos, digo, como esto, se va a ir hacia la derecha cuando hay un aumento, en este caso, de iones hidrógeno, aumento de temperatura, aumento de 2,3 difosfoglicerato, em, y por ende también disminución de pH. Imaginemos un paciente con un hipocrónico o un retenedor crónico de CO2. Generalmente, un retenedor crónico de CO2 em, va a estar saturando quizás, no sé, pues esté saturando, ya, esté cerca de insuficiencia respiratoria. Recordar, 60 es el límite, ¿ya? Menor a 60 es una insuficiencia respiratoria, pero la curva se ha ido hacia la derecha, ¿sí? Entonces, el nuevo punto sería acá, ¿no? Si hago la misma gráfica, mi PO2 está en 60, pero la curva se fue a la derecha porque es un retenedor crónico de CO2, porque ha aumentado el iodo de hidrógeno, ha disminuido el pH, y gráfico
y la saturación está en 70, y veo, pucha, 70, ya está en insuficiencia respiratoria, está yendo para severo, ¿no? Algo así, ¿no? Te asustas. Pero realmente es un retenedor crónico de CO2, porque realmente al momento de sacarle AGA, el PO2 va a salir en 60. ¿Por qué pasa esto? Porque la curva se ha desviado a la derecha, chicos. Entonces, eso es más o menos la aplicación, ¿no? La aplicación de la fisiología que estaban aprendiendo en la curva de disociación de oxígeno y hemoglobina. Es muy importante, ¿yo? Creo que nos hemos pasado el tiempo un poquito, vamos a acelerar. Listo, y eso luego de saber algunos conceptos previos, vamos a definir directamente insuficiencia respiratoria de forma rápida. ¿Qué es la insuficiencia respiratoria? Ya sabemos cómo se puede medir la presión arterial de O2, la presión arterial de CO2, principalmente mediante AGA. Entonces, vamos a empezar a definir. Si hablamos de insuficiencia, hablamos de, la palabra insuficiente viene de anormalidad, ¿no? Una deficiencia. Hay insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, etc., etc. Toda insuficiencia es la anormalidad o el deterioro de la función normal de un órgano. En este caso, si hablamos de insuficiencia respiratoria, sería de todo el aparato respiratorio. Entonces, nosotros tenemos, bueno, como médicos siempre, o si es medicina, tenemos siempre parámetros para poder llegar a definir una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Parámetros concretos. Entonces, ¿cuándo decimos que un paciente tiene insuficiencia respiratoria? En un inicio decía que hipoxemia era menor a 80, porque valores normales era de 80 a 100, ¿verdad? Hipoxemia era menor a 80, pero si hablamos de insuficiencia respiratoria, son valores menor a 60, ¿sí? Sería de presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. O, chicos, o en sí ya. También una presión arterial de dióxido de carbono perdón, mayor a 50. Y voy a poner un conector clave, es IO, porque puede ser ambas, solo uno independientemente o bien ambas, puede ser mixta también. Entonces, la definición de insuficiencia respiratoria son estos valores, chicos. Cuando un paciente probablemente le saques un AGA y ves está menor a 60 y probablemente esté en insuficiencia respiratoria, ya tienes que. Sí, el diagnóstico de insuficiencia respiratoria simplemente es con análisis de gases arteriales. Creo que en el pretest y posttest está. El diagnóstico para insuficiencia respiratoria o el instrumento que se usa para insuficiencia respiratoria es el análisis de gases arteriales, ¿sí? Es la única forma de poder, en este caso, tener estos valores. Ahora, hay un pero, chicos. Esto es lo teórico a nivel del mar y vas a encontrar en todos los libros. Pero hay un bonito estudio del 2016, si no me equivoco, 2014 creo. Ya también está adjuntado la bibliografía en la diapositiva, que nos dice que a nivel, en este caso, también va a estar afectado por la altitud, chicos. Entonces, nos dice que en altitudes mayores a 2000 metros sobre el nivel del mar, que es Ayacucho, 2800 metros sobre el nivel del mar, nos proponen unas medidas, ¿sí? Unos parámetros para poder, en este caso, definir insuficiencia respiratoria. ¿Cuáles son esas? Lo mismo, ¿no? Primero sería la presión arterial de oxígeno, que si estamos a mayor altura, obviamente hay menor oxígeno, ya saben eso, ¿no? Por fisiología, entonces vamos a considerar 45. ¿Sí, chicos? Y si hablamos de dióxido de carbono, solo 40. Mayor a 40, ya podemos considerar como insuficiencia respiratoria. ¿Por qué bueno, en este caso el dióxido de carbono está menos, ¿no? Porque realmente en respuesta a menor oxígeno que existe a mayor altitud, eh, tendemos a ventilar, hiperventilar un poquito, ¿no? Entonces es un mecanismo de compensación. Qué lío. Luego, esta definición es, bueno, la bibliografía es la segunda, chicos, si quieren leerlo, adelante, ¿sí? Pero es un dato muy, muy interesante, ¿yo? Ahora, luego de definir la insuficiencia respiratoria, vamos a ver la clasificación. ¿Cómo se clasifica? Primero, según la duración, segundo, según el AR, ¿sí? ¿Cómo se clasifica según la duración? Es una clasificación según la clínica, ¿no? Generalmente muchas patologías lo tienen, bueno, tienen este tipo de clasificación. Vamos a clasificar en una aguda, una crónica y una crónica reagudizada. Generalmente esta aguda es el clásico que
que le llaman IRA, ¿no? Vas a escuchar o vas a leer quizás en algún, si ya vas a entrar a tercer año y vas a rotar en el hospital, en tu historia clínica va a aparecer IRA, vas a decir IRA, ¿no? Insuficiencia respiratoria aguda. Y es esta, chicos, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza la insuficiencia respiratoria aguda? Porque generalmente se presenta de forma súbita, ¿sí? Y sin enfermedad previa, o sea, de un momento a otro, ¿no? Es un paciente que le da una neumonía, no sé, no tiene unas otras comorbilidades. Y generalmente, ¿cómo viene el paciente? Taquicárdico, ¿no? Taquipneico, pues no sé, paciente con aleteo nasal, con dificultad respiratoria, disnea. Y generalmente el pH está alterado, ¿ya, chicos? Para poder, en este caso, diferenciar por la crónica, ¿ya? Generalmente el pH está alterado y, y es probablemente un cuadro de acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria es, en este caso, es parte de un cuadro de es desequilibrio ácido-base, que ya es tema, ¿no? De otro, bueno, es otro tema, chicos. Pero el pH alterado, generalmente en una insuficiencia respiratoria aguda, es una acidosis respiratoria. Ahora, ¿cómo viene un paciente crónico? Un paciente crónico con insuficiencia respiratoria generalmente es un paciente, obviamente, con enfermedad previa, ¿no? Tiene una enfermedad previa, ¿sí? Viene un paciente estable. eh, y acá lo importante para poder diferenciar la aguda con la crónica, este paciente crónico tiene el pH normal y te vas a fijar en un parámetro importante, en el bicarbonato, ¿sí? Acá también, el bicarbonato. ¿Cómo va a estar en el agudo? Generalmente el bicarbonato van a ver luego ya quizás la fisiología renal, pero el bicarbonato es un mecanismo de compensación a largo plazo, mientras la ventilación es a corto plazo. Entonces, en un agudo, generalmente el bicarbonato va a estar normal, ¿ya? Mientras en la crónica se ha compensado. ¿De qué forma? El bicarbonato ha aumentado, ¿sí? Entonces, este es un paciente descompensado y este es un paciente compensado. Una crónica reumatizada es un paciente que ya tiene una enfermedad previa, ¿no? Una enfermedad previa. Enfermedad previa, pero sea, en este caso, se reagudiza, o sea, tiene un paciente con EPOC, no sé, una enfermedad crónica, una EPIT, pero hubo un desencadenante y viene a emergencias de un cuadro súbito con insuficiencia respiratoria. Pero tú ya sabes que ese pacientito o tiene antecedentes de una enfermedad previa, ¿no? Esa es una crónica reagudizada. Generalmente se da quizás por un fallo en el tratamiento, un desencadenante, una progresión de la misma enfermedad, ¿no? Bueno, esa es una clasificación según la clínica. Pero lo que más nos interesa es esta clasificación según AGA. Recordar que el AGA era un examen importante para poder diagnosticar insuficiencia respiratoria, ¿sí? Entonces, para poder clasificar, primero tenemos que ver los valores normales. Tenemos que manejar esto, ¿ya, chicos? Eso les va a servir también tanto en renal, ¿sí? El pH siempre neutral es de 7,35 a 7,45. Presión arterial de oxígeno normal mayor a 80, 80 a 100, los parámetros normales, ¿no? De presión arterial de dióxido de carbono 35, 45. Mira, si se fijan, este valor tiene que ver mucho con el pH, ¿no? De esa forma yo me recuerdo, ¿sí? Los valores son iguales, literal. Solo porque, bueno, en este caso esto ya es punto, ¿no? O punto o coma acá en este caso. Pero son similares, si se dan cuenta. Pueden hacer una. Y el bicarbonato 22 miligramos por litro. Bueno, eso ya no es mucho de importancia para este tema, pero bueno, tengan en cuenta eso. Ya sabiendo esos valores normales, tú vas a poder clasificar tu insuficiencia respiratoria en tu AGA, en tu tira de AGA y vas a ver, ¿no? Entonces, voy a clasificar en cuatro tipos, pero principalmente en dos tipos, ¿ya? Lo más importante son estos dos tipos, en tipo uno y tipo 2. De relleno, que actualmente algunas bibliografías consideran tipo 3 y tipo 4, pero principalmente tipo uno, tipo 2, ¿ya? La tipo uno llamada también hipoxémica y la tipo 2 llamada también hipercápnica. Ya vemos por qué. La tipo uno se llama hipoxémica porque básicamente el oxígeno es el que está disminuido.
Entonces, la presión arterial de oxígeno va a estar menor a 60. ¿Ya? ¿Está bien? El dióxido de carbono puede estar normal o disminuido. Ahora, el tipo 2, al contrario, en este caso, el problema es en el CO2, chicos. Entonces, el CO2 va a estar mayor a, ¿cuánto pusimos acá? 50, ¿sí? Ahora, estos valores, chicos, me estaba olvidando, puede variar según bibliografía, ¿ya? Algunos consideran clásicamente 45, las nuevas bibliografías mencionan 50, hay otras que dicen hasta 55, pero estamos manejando 50, ¿ya? Entonces, para una insuficiencia respiratoria tipo 2, que es llamado la hipercápnica, tiene que tener un valor de PCO2 mayor a 50 mililitros de mercurio, ¿sí? Ahora, generalmente el oxígeno va a estar en hipoxemia, pero un poquito, va a estar un poco bajo ya. Entonces, presión arterial de oxígeno va a estar, en este caso, de 60 a 80 ya. Porque hay una pregunta también en salud, si no me equivoco, con una respecto a ello. Pero generalmente el oxígeno va a estar en hipoxemia, si se fijan. Porque hipoxemia era menor a 80, pero no menor a 60, porque si está menor a 60 ya es insuficiencia respiratoria. Obviamente estamos en insuficiencia respiratoria, pero el oxígeno todavía se mantiene solo en hipoxemia, pero por la hipercapnia, que es el aumento de cantidades de dióxido de carbono en la sangre, ya estamos en una insuficiencia respiratoria, pero de tipo 2. La perioperatoria, los valores, es variable, voy a poner, porque no es de mucha importancia, que varían, puede ser mixta, puede ser aumentado el dióxido de carbono, ambos, o disminuido, ¿ya? Acá también es variable. Tipo 4 relacionado al shock, el tipo 3 relacionado al perioperatorio. Se relaciona a las microatelectasias, ¿ya, chicos? Pero bueno, eso no tiene mucha importancia, solo tienen que aprenderse estos dos, tipo uno y tipo 2. Tipo uno que es la hipoxémica, que la presión arterial de O2 está disminuida, menor a 60, y el tipo 2 que es la hipercápnica, en este caso sería la presión arterial de CO2 está mayor a 50. Sí, es muy importante. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos? Vamos a relacionar los mecanismos fisiopatológicos según la clasificación, ¿está bien? Entonces, vamos a tener, en algunas bibliografías mencionan hasta 6, ¿ya? Pero voy a explicarles 5 mecanismos fisiopatológicos, que es el tema de hoy, es realmente el tema, ¿no? Primero vamos a tener un problema a nivel de la presión inspiratoria de oxígeno. Un segundo problema, quizás una frecuencia respiratoria disminuida, una hipoventilación, algunas patologías que nos pueden dar. Una patología que te dé una falla a nivel de la, en este caso, de la ventilación con la perfusión. Alteración BQ tiene que ver mucho con la ventilación y perfusión. Y una variante de esta alteración BQ es el shunt, llamado en cortocircuito. Y otro, y un quinto, que es la alteración de la difusión, cuando en la membrana hay una obstrucción o algo así, ¿no? Entre comillas, obstrucción. El mecanismo fisiopatológico lo voy a explicar ahí mismo, chicos. Pero hay un problema a este nivel, a nivel de la difusión, que también nos produce una insuficiencia respiratoria. En total tenemos 5 mecanismos fisiopatológicos que explican una insuficiencia respiratoria. Ahora, cada mecanismo fisiopatológico va a estar relacionado con un tipo de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Principalmente entre estos dos tipos. Antes de continuar con los mecanismos fisiopatológicos, ¿cuál creen que sea el más frecuente? Obviamente, el tipo uno es, es la insuficiencia respiratoria más frecuente. Creo que está en el examen. Sí, les explico por qué. Miren, el primer mecanismo, la disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, siempre se va a relacionar con el tipo uno, ¿sí? Con la hipoxémica. La hipoventilación, es una de las únicas, por decirlo así, se relaciona con el tipo 2. Estos tres también se relacionan con el tipo uno. ¿Está bien? Y por simple porcentaje, y de paso a decir que cuál es el mecanismo más frecuente por el que un paciente llega a tener insuficiencia respiratoria, es la alteración BQ. Y alteración BQ que nos causa tipo uno. Y por ende también llegamos a la misma conclusión, que el tipo uno es la
es el tipo más frecuente de insuficiencia respiratoria. ¿Está bien, chicos? Tengan en cuenta esta correlación, chicos. El único que se sale de todos es la hipoventilación, podemos decirlo así, que nos causa el tipo 2, ¿verdad? Que lo demás nos producen el tipo 1. ¿Sí? Genial. Listo. Ahora vamos a explicar cada uno de ellos. ¿Está bien? Ahora sí vamos a explicar un poco del qué es la presión inspiratoria de oxígeno. Este cuadrito es del Guyton, chicos. Quizás ya vean su libro, tienen este cuadrito. Vamos a tener valores de presiones parciales de cada gas a nivel atmosférico, valores cuando este aire ha sido inspirado y está en tus vías respiratorias y ha sido humidificado, va a variar. Y valores cuando ya está en tu alveolo. Si se fijan, cómo varía el oxígeno según el espacio donde está. Si se fijan, el oxígeno a nivel atmosférico, si hablamos, a mí me gusta trabajar con números pares, entonces aproximadamente 160. Es la presión que ejerce a nivel atmosférico el oxígeno, ¿sí? Cuando ya has inspirado el aire, aproximadamente vas a tener 150 en tus vías respiratorias, porque hay una mezcla, ¿no? En este caso, con el vapor de agua y todo un mecanismo fisiopatológico, ustedes ya saben. A nivel alveolar, recuerden la imagen, ¿no? ¿Recuerdan la imagen? Esto, ¿cuánto era? 104. Justo, ¿no? A nivel alveolar es 104, ¿verdad? Ya entendiendo esto, vamos a decir que realmente, ¿cuál es el PO2? ¿Qué es el PO2? El significado real es la presión inspiratoria de oxígeno, pero realmente el que denota, los valores que denota es esto, chicos, el aire humidificado, ¿sí? Es el PO2. Y vemos que algunas bibliografías les va a mencionar FiO2 y no PO2, y eso es importante diferenciar. El FiO2, el FiO2 es constante, el que varía es el PiO2. El FiO2 siempre va a ser 21%, ¿no? Esto siempre 21%. Siempre 21% o 0,21. El PiO2 es el que varía, ¿sí? Y vemos aquí la altitud. Eso también saben por fisiología, ¿no, chicos? Tenemos, a ver, imaginemos que dibujamos una personita acá, otra personita acá. Vemos, ponemos la persona A, la persona B, ¿ya? La persona A está a nivel del mar y aproximadamente la presión barométrica será 760, ¿no? Es el valor teórico que nos da siempre. Ya imaginemos la personita B está en Ayacucho, ¿ya? Vamos en Ayacucho. Tenemos ese cuadrito bonito, ¿ya? Aproximadamente ya hay que correlacionarlo con estos valores. Si se fijan, cuando la altitud está a niveles de 2240, ¿cuánto de PO2 tenemos? Bueno, en este caso presión barométrica, perdón. Esta es la presión barométrica, chicos. A nivel del mar, 760. Pero si estamos a 2240, 590. Ya vamos a usar este valor, ¿ya? Aproximadamente, imaginemos que estamos en Ayacuchito y tenemos 500, calla, 590 de presión barométrica, ¿sí? Yo pongo los variables, ¿sí? Siempre hay que manejar lo siguiente, lo que ya sabemos por fisiología, que a mayor altitud, menor presión barométrica. A menor altitud, mayor presión barométrica, ¿sí? Entonces, si yo pongo los valores acá, variables, por ejemplo, empezamos con presión barométrica. ¿Dónde hay mayor presión barométrica? ¿En A o en B? En A, ¿verdad? ¿Dónde hay, en este caso, si hablamos del FiO2? FiO2 no varía, conste, ¿ah? Es constante. Siempre va a ser el 21%. El FiO2, acá también es 21%. El FiO2
acá también es 21%. Entonces es igual, es constante siempre. No varían en la proporción de gases. 3, si hablamos de PO2, según esta tabla, hacemos una diferencia, ¿no? Normalmente a nivel del mar era 150 este valor, ¿verdad? Si comparamos en una altitud de 2240, ¿cuánto ya tenemos? 103. Entonces, a mayor altitud, menor presión inspiratoria de oxígeno. Entonces, es lo mismo que la presión barométrica, ¿no? En A vamos a tener, en este caso, mayor presión barométrica que en B. La personita A consume, bueno, en este caso, en el ambiente de la personita A hay mayor oxígeno que en la personita B, ¿sí? Así, chicos, más o menos así, ya tienen que entender eso. Es importante, ¿ya? ¿Cómo va la gradiente acá? A mayor altitud va a disminuir la presión inspiratoria de oxígeno. A mayor altitud también disminuye la presión alveolar de oxígeno. A mayor altitud también disminuye la presión alveolar de oxígeno. Todos tienen la misma gradiente, ¿no? Y se explica en la siguiente ecuación que ya habíamos hablado. Entonces, el PO2, en este caso a 0 metros, o sea, a nivel del mar, es 150. El PO2 es constante, 0,21, 21%. Les decía que el PO2 salía de una ecuación. El PO2 básicamente va a ser una ecuación donde vamos a dar valores del FiO2, que sería 0,21, la presión barométrica sería 760, y la presión de agua al momento de inspirar, ¿sí? Al momento de inspirar, acá, tenemos una presión de agua en nuestras vías respiratorias, es de 47. Y con eso tenemos el valor de presión inspiratoria y de oxígeno. Ahora, nosotros nos interesa, para explicar la presión alveolar que expliqué arriba, tenemos que entender cómo es que la presión inspiratoria de oxígeno va a hacer que un paciente llegue a insuficiencia respiratoria. Vemos que si hay disminución de presión inspiratoria de oxígeno y que la presión inspiratoria de oxígeno tiene mucho que ver con la presión alveolar de oxígeno, pues si esto, en este caso, si la presión inspiratoria de oxígeno disminuye, ¿sí? La presión inspiratoria disminuye, también la presión alveolar, ¿no? TO2 disminuye. Y por ende va a haber menor oxígeno y se altera el gradiente de mayor a menor presión. Entonces, y por ende también la presión arterial de oxígeno va a disminuir, ¿sí? Entonces, de esa forma, chicos, llegamos a una insuficiencia respiratoria. Ahora, ¿qué más? Tenemos, ¿qué patologías nos causa una disminución de la presión inspiratoria? Tenemos en primera instancia el mal de montaña agudo, sí, el famoso soroche, el clásico, imaginemos que eres un costeño que viajas a Ayacucho y no sé, en mes de junio y te bajas en, no sé, en Apacheta por unas fotos en la nieve y después, luego de bajarte te da un episodio de náuseas y vómitos, cefalea, etc. Y es el famoso soroche, ¿no? Que técnicamente en sí la patología se llama mal de montaña agudo. El mal de montaña crónico, que son esos pacientes que viven en las alturas, quizás un pacientito que vive en uno, ¿no? Llamado también el mal de monje, ¿sí? Mal de monje. No mal del monje, ¿ah? Es mal de monje. Es un apellido del autor que lo descubrió, ¿sí? Entonces, creo que eso está claro, ¿no? Ahora, una patología interesante son los incendios, ¿sí, chicos? En los incendios también la presión inspiratoria de oxígeno va a estar disminuida. ¿Por qué? Básicamente por lo siguiente. Recordarán el proceso de la combustión. Combustión tiene una ecuación, ¿no? Metano, si no me recuerdo, era CH4 más oxígeno te daba dióxido de carbono más agua y más energía, si no me equivoco. Todo tiene una ecuación la combustión. La cuestión es que la combustión utiliza como combustible el oxígeno también. Si no hay oxígeno, no existe combustión. Entonces, en ambientes donde hay incendio,
¿Qué se está consumiendo? Oxígeno. Entonces la presión inspiratoria de O2 también disminuye. Y es por ende, es la forma, es el mecanismo por el cual el incendio también podría causarte una insuficiencia respiratoria. Y finalizamos con este pequeño cuadro donde el PO2 estaba relacionado, o la disminución del PO2 estaba relacionado con el tipo 1. Si es el tipo 1, hablábamos de una disminución de la presión arterial ligera. Entonces, probablemente ese está menor a 60, ¿no? Y generalmente el PCO2 estaba disminuido o normal. Ahora, la gradiente alveolar arterial es normal, chicos. Y esto tiene una explicación. Generalmente, acá, si se fijan, ambos van a estar disminuidos. Tanto la presión arterial de oxígeno, perdón, la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno, ambos están disminuidos. Si ambos disminuyen, la diferencia no varía, es lo mismo, si se dan cuenta, ¿no? Ambos disminuyen, entonces, pues no varía. Entonces, por eso se mantiene normal la gradiente alveolar arterial. En este caso, la frecuencia respiratoria sí va a aumentar porque en compensación, nuestro organismo va a decir necesitamos más oxígeno, entonces hiperventilamos. Y generalmente los pacientes en la altura o que tienen un mal de altura agudo llegan a tener una alcalosis respiratoria por hiperventilación. Y la respuesta a oxígeno es muy buena porque es uno de los pilares del tratamiento de un mal de montaña agudo. Sí, chicos. Vamos al segundo mecanismo, la hipoventilación. La hipoventilación no es otra cosa que disminución de la frecuencia respiratoria. O sea, el paciente va a respirar ya más lento de lo normal. ¿Cuáles son los valores normales de una respiración? 12 a 15. 12 dicen algunos autores 15. Entonces, y el problema va a ser más neurológico y muscular, generalmente mecánico, ¿ya chicos? Entonces, yo dibujo acá ¿cuál es el problema acá para poder disminuir la frecuencia respiratoria? A ver, voy a dibujar mi cerebro, a mi tronco encefálico, mi médula espinal, mi parrilla costal, ¿sí? Entonces vamos a tener un grupo de enfermedades que me van a, en este caso, primero las conexiones acá, ¿sí? Diafragma, y acá inervación mediante, en este caso, C3, C4 a nivel de la médula, ¿no? Entonces, el primer grupo de patologías que me explican una insuficiencia respiratoria por hipoventilación es cuando hay un daño a nivel del sistema nervioso central, o sea, cuando hay depresión del sistema nervioso central, es este nivel. Y un segundo grupo va a ser o bien un problema en la conexión, o sea, en la inervación, o un problema en el propio músculo o el problema en la pared torácica. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por el primer grupo. El primer grupo que es la depresión del sistema nervioso central, un daño a nivel del sistema nervioso central. ¿Cómo así? Hay patologías ya, creo que también tocaron en una sesión, en este caso la regulación de la respiración. Vemos que el centro respiratorio es todo muy interesante, ¿no, chicos? Básicamente se va a ubicar a nivel de la protuberancia y el bulbo, ¿verdad? Y estos van a estar en constante estimulación o asociación con la médula espinal, donde está el nervio más importante, en este caso en la respiración, podemos decirlo así, porque eh, a este nivel se ubica las raíces del nervio frénico, ¿verdad? ¿Cuáles son las raíces del nervio frénico? Primero será el C3, C4, C5, ¿verdad? Entonces, em, cuando hay un problema a este nivel, si hay un daño en el tronco encefálico o algunos medicamentos, obviamente esto se va a perder, esta comunicación, y por ende va a haber depresión de la respiración, no va a funcionar el diafragma. Y obviamente vas a llegar a un cuadro de insuficiencia respiratoria y luego a fallecer. Entonces, lo más frecuente es la toxicidad. Generalmente hay muchos medicamentos que deprimen el sistema nervioso central y uno de los más frecuentes son los opiáceos. El famoso, en este caso,
anestésicos, ¿no? Lo usamos como anestésicos. Eso lo vamos a ver ya en anestesiología, chicos, pero por ejemplo los doy, ¿no? Quizás, por ejemplo, el fentanilo, que es uno de los más usados, remifentanilo. Y como tal, de este grupo, el más frecuente de ellos es la toxicidad, ¿sí? Esa toxicidad por medicamentos es la más frecuente en, en el grupo de las patologías que deprimen el sistema nervioso central y que causan insuficiencia respiratoria. ¿Está bien? En este grupo nomás, solo chicos, ¿sí? Ahora, aparte de ello, tenemos el daño. Yo decía, si hay un daño a este nivel también, se va a producir una insuficiencia respiratoria, obviamente se va a deprimir el sistema nervioso central. Puede producido por una encefalitis, una herniación cerebral, pues es una herniación del uncus, quizás un ACV, un accidente cerebrovascular, un traumatismo craneoencefálico, un traumatismo vértebromedular, algún tumor que esté comprimiendo a este nivel el centro respiratorio, va a hacer que se deprima, ¿no? Y se obstruya la inervación, la información. Entonces el diafragma se va a paralizar y por ende vas a morirte por una insuficiencia respiratoria severa de causa hipoventilatoria, ¿sí? Es el primer grupo. Ahora vamos al segundo grupo. El segundo grupo básicamente es la falla de la bomba muscular. Si hablamos de la falla de la bomba muscular, vamos a subdividirlo todavía en dos subgrupos. Cuando hay una falla, en este caso en la capacidad contráctil, ya, en la capacidad contráctil, y cuando hay una falla, en este caso, cuando el músculo se fatiga, ¿ya? Esa es la fatiga muscular. Entonces, para que haya una capacidad contráctil disminuida, vamos a tener algunas patologías. Vamos a subdividirlo todavía en dos grupos también, esto, ¿ya? Neuromusculares y musculares. Si hablamos en neuromusculares, vamos a poner A, vamos a poner B, ¿ya? Las neuromusculares va a ser una patología que afecte esta conexión. Entonces sería la mielina o bien la misma placa motora, ¿sí? Mientras las propias musculares van a ser un problema en el mismo músculo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de las neuromusculares? Tenemos el síndrome de Guillain-Barré, enfermedades desmielinizantes, ¿no? Una ELA, ¿sí? Una mielitis transversa, una poliomielitis, una miastenia gravis. Esos tres, miastenia gravis, síndrome de Lambert-Eaton y botulismo, son las llamadas enfermedades de la placa motora. También son parte de este tipo de las enfermedades neuromusculares que nos pueden producir insuficiencia respiratoria. Y en los propios músculos, ¿qué vamos a encontrar? Pues las distrofias musculares. Un ejemplo es la de Duchenne, la distrofia muscular de Becker, que es una variante de Steiner, una polimiositis, que es una enfermedad reumatológica autoinmune, una alteración metabólica, también, por ejemplo, una hipocalcemia, una hipocalemia, una hipomagnesemia, todos ellos nos pueden producir una disminución de la capacidad contráctil, ¿sí? Y por ende, afectar al diafragma y para la respiración y nos morimos, ¿no, chicos? Ahora, también otra forma de poder, en este caso, se produce una insuficiencia respiratoria es cuando la carga de trabajo aumenta. Y la carga de trabajo aumenta, en este caso, produce una fatiga muscular. Si es un paciente que con hipertermia, recordemos que a mayor temperatura aumentamos la frecuencia cardíaca, aumentamos la frecuencia respiratoria, tenemos una taquipnea, ¿no? Una taquipnea constante por una infección que no cede, puede hacer que nuestros músculos se fatiguen y dejen de contraerse. Si tenemos un problema en la pared, un paciente obeso, un paciente con escoliosis que no realiza la mecánica ventilatoria correctamente, una espondilitis anquilosante que es muy dolorosa, esos pacientes respiran con mucha dificultad, ¿no? También en algún punto los músculos se van a fatigar y van a dejar de respirar y puede estar en un cuadro de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Entonces, chicos, ¿qué está pasando realmente fisiopatológicamente en estos pacientes? Recordar que la frecuencia respiratoria está disminuida por un mecanismo de hipoventilación. Entonces, si no hay poca ventilación, recordar que en el alveolo van a empezar en este caso, las moléculas de dióxido de carbono van a aumentar, ¿sí? Como tal, si hay hipoventilación, aumentan las moléculas de dióxido de carbono. Va a haber O2, pero poquitos, ¿sí? Esto sería O2.
O2, O2, poquitos O2. Si se fijan, si hay mayor hipoventilación por más tiempo, va a desplazar, va a desplazar el oxígeno, ¿sí? Va a desplazar el oxígeno. Entonces, eh, eh, este dióxido de carbono que se está reteniendo porque hay poca ventilación, va a desplazar el oxígeno y de modo que el oxígeno también va a haber una alteración en su difusión y por ende va a disminuir a nivel de la sangre también, ¿sí? ¿Verdad? Obviamente, el dióxido de carbono, al alterarse, en este caso, aumentar en el alveolo, también hay una alteración en su difusión de ir del capilar hacia el alveolo. Entonces, va a haber aumento de dióxido de carbono, va a haber una hipercapnia. Es por eso que se explica la hipercapnia, chicos. ¿Sí? Primero un aumento en el alveolo, luego este alveolo desplaza el oxígeno disminuye en el alveolo, se altera el gradiente, disminuye en la sangre, hay una hipoxemia. Ahora también el dióxido de carbono está alterado su gradiente y por ende hay una en este caso, eh, hay un aumento de dióxido de carbono, hipercapnia, ¿no? Se llama hipercapnia el término. Y finalizamos con este bonito cuadro, donde nos dice lo siguiente. La hipoventilación siempre estaba, bueno, está muy relacionado con el tipo 2. Es la única que está relacionada con el tipo 2, que hay muchas preguntas del test, creo, si no me equivoco. Entonces nos fijamos en la presión arterial de CO2. Entonces la presión arterial de CO2 técnicamente está aumentado. Entonces, ¿cuánto era? Mayor a 50, ¿verdad? Mayor a 50. La presión arterial de oxígeno generalmente va a estar solo en parámetros de hipoxia, de 60 a 80, ¿sí? De 60 a 80, ¿está bien? El gradiente alveolo arterial va a estar normal también, como la disminución, como el primer mecanismo de la disminución del PO2. ¿Por qué? Porque básicamente la presión inspiratoria de oxígeno, o en este caso en el alveolo, la presión alveolar de oxígeno está disminuyendo. Y a la vez también en la sangre, entonces no hay mucha diferencia, ¿no? Ambos disminuyen y no va a haber diferencia. Entonces el gradiente alveolar arterial eh, continúa normal. Es importante, chicos, ¿sí? Y generalmente la frecuencia respiratoria obviamente está disminuida porque el mecanismo es disminución de la frecuencia respiratoria, o sea, hipoventilación. Y generalmente la respuesta a oxígeno es muy buena, ¿sí? Es el segundo mecanismo. El tercer mecanismo, el más importante, recordar, chicos, que el tercer mecanismo es el más frecuente de todos, ¿sí? El tercer mecanismo es más frecuente de todos. Ahora, para poder explicarles, recordar que el BQ, el BQ, el BQ significa ventilación alveolar entre perfusión. Y en sus clases de fisiología vieron lo siguiente, ¿no? Que la ventilación alveolar era 350, que es en este caso que queda del espacio muerto anatómico. O sea, del volumen corriente, que es 500, le vamos a restar 150, que es el espacio muerto anatómico, nos va a quedar 350 mililitros, y esto por la cantidad de respiraciones por minuto sería, ¿sí? Entre la perfusión aproximadamente 5200, ¿sí? Esto aproximadamente nos da 1. Y esa es la BQ normal, 1, idealmente, ¿sí, chicos? Y hacían un dibujo de un pulmón y dividías en tres zonas, ¿no? Zona uno, zona 2, zona 3. Zona uno era el ápice, zona 2 era el medio, ¿no? Zona 3 era la base. Y decían que a nivel, en este caso, en el ápice, había mayor ventilación y menor perfusión. En zona 2 ambos eran iguales, era el ideal, era igual a 1, la relación Q. Y en zona 3 había menor ventilación, pero mayor perfusión. Esa misma lógica, chicos, vamos a aplicar acá para poder ver las alteraciones del PQ. La misma lógica de la fisiología, ¿sí? Entonces vamos a aplicar lo aprendido de fisiología para poder explicar este tercer mecanismo. Entonces, para llegar a tener insuficiencia respiratoria por este mecanismo de alteración de PQ, vamos a tener un problema o en ventilación o en perfusión, ¿sí? Si hay un problema, en este caso la ventilación, generalmente vamos a ver que se va a disminuir el B. Si disminuye el B,
si el numerador disminuye en una fracción, ya ponemos un ejemplo, ¿ok, chicos? Vamos, vamos a ver con el primero, ¿ya? Si el b disminuye, el número disminuye, obviamente tiende a ser menor la división, ¿verdad? Entonces, el BQ va a estar disminuido, ¿verdad? Es lo que pasa acá. Vamos a tener patologías que nos disminuyen el BQ y esto se llama el efecto Shunt. Hay que diferenciar prop Shunt. ¿Sí? Es el efecto Shunt. Ahora, ¿qué pasa cuando, en este caso, esta división de BQ y hay un problema a nivel de la perfusión? Si hay un problema en la perfusión, el Q disminuye, ¿verdad? Entonces, si el denominador es menor, el BQ tiende a aumentar, ¿verdad? Tiende a aumentar, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un segundo efecto, que es el efecto espacio muerto. Ahora, cada uno de estos efectos tienen su severidad. Cuando este B, o sea, había un problema en la ventilación, disminuye la ventilación. Y si ese problema se hace cero, llegamos a tener un shunt, ¿sí? Porque la división de B de todo número, en este caso, todo número dividido entre, perdón, todo, el cero dividido por cualquier número, siempre da cero. El contrario acá, imaginemos que hay el perfusión, en este caso se hace cero. Se hace cero, ¿qué va a pasar? Todo número dividido a cero, si aplicamos límites, tiende al infinito. La severidad del efecto espacio muerto es el propio espacio muerto, ¿sí? Y la severidad del efecto Shunt es el propio Shunt. Entonces, tenemos que diferenciar efecto Shunt con Shunt. Shunt propiamente es BQ0 y el efecto Shunt simplemente es BQ disminuido, mientras el espacio muerto como tal es BQ que tiende al infinito, pero efecto espacio muerto es simplemente el aumento del BQ. Y hay que diferenciar eso, ¿ya? Luego de eso, chicos, ¿cuáles son las patologías que nos va a causar, en este caso, la disminución del BQ? Son las siguientes. Las más representativas serán que es el asma, la neumonía. Vamos a ver cómo se explica esto. Generalmente, para que haya la disminución de la ventilación, en este caso, va a haber situaciones en las que este alveolo va a estar ocupado o, en todo caso, obstruido, ¿sí? Y es lo que pasa en un asma, por ejemplo, que es una enfermedad crónica, con hiperreactividad bronquial, con hipersecreción bronquial, y hay un tapón mucoso por acá. Puede haber un tapón mucoso que no deja pasar aire en este caso, ¿no? Entonces, va a disminuir la ventilación. O quizás en una neumonía. ¿Qué pasa en una neumonía? En una neumonía hay un exudado, hay muchas moléculas, bueno, en este caso bacterias, se tapa una alveola, hay un exudado. Entonces también se ocupa el alveolo, terminamos en una disminución de la ventilación y por ende el BQ disminuido. Una telectasia, ¿qué pasa una telectasia? Telectasia básicamente es cuando colapsa tu alveolo. De hecho, como una pasita tu alveolo. Entonces, como una pasita tu alveolo también disminuye la ventilación. Algunos tumores que comprimen al alveolo y hacen que colapse. Trasudados y exudados, por ejemplo, una citis que podría llevarnos a tener una insuficiencia respiratoria de forma que la citis podría llegar a tener un derrame pleural y ese derrame pleural también puede causarnos, o en este caso puede ocupar espacio en el alveolo y por ende una insuficiencia respiratoria. Pero básicamente quiero que les quede claro que el BQ disminuido es cuando el espacio alveolar está ocupado por algo y no permite una correcta ventilación. ¿Sí, chicos? ¿Está bien? Ahora, en contraparte, ¿qué pasa para que el BQ esté aumentado? Recordar que había un problema en la perfusión. ¿Qué patologías pueden hacer que mi perfusión esté disminuida? Por ejemplo, un TEP es el clásico ejemplo. Un tromboembolismo pulmonar que envía, en este caso, un trombo que obstruye los capilares o una arteria
una vena, no sé. En este caso sería la arteria, ¿no? L- Las ramas de la arteria pulmonar y disminuye la perfusión y prende el BQ aumenta. Un enfisema pulmonar, un enfisema es una patología donde se destruyen los tabiques alveolares y también los capilares. Destrucción de los capilares, no hay perfusión, pero si hay ventilación, el BQ aumenta. Un paciente con hipovolemia, un paciente con hemorragia. Obviamente, si hay un paciente con hemorragia, la perfusión va a estar disminuida porque la bomba también, el corazón va a estar bombeando poca sangre, entonces va a llegar poca sangre y por ende menor perfusión y el BQ aumenta, ¿no, chicos? Entonces, así se explican las distintas patologías según la alteración del BQ. Ahora, quiero explicarles algo importante acá, la respuesta al oxígeno. La respuesta al oxígeno es muy buena. ¿Por qué? Generalmente, estos cuadros, en este caso hablo del efecto shunt, porque hay una variante que es el propio shunt, que es esta, que vamos a verlo propiamente, son cuadros leves, por decirlo así, leves, ¿ya? Entre comillas, ¿ya? Porque generalmente van a tocar quizás un lóbulo de un pulmón, una pequeña parte. Entonces, en sí, una respuesta normal del cuerpo a un cuadro de hipoxia es que se, en este caso, hay una vasodilatación. ¿Qué pasa? Hay algo interesante a nivel pulmonar. Imaginemos que acá hay una obstrucción o el alveolo está, en este caso, ocupado por exudado. Este alveolo no está ventilando, entonces el cuerpo sabiamente dice, hay que hacer una vasoconstricción de esas arteriolas para que no entre mucho flujo, porque estamos desperdiciando alveolo, estamos desperdiciando sangre, ¿no? Entonces hay una vasoconstricción. Eso se llama la famosa vasoconstricción hipóxica de los pulmones, de los capilares pulmonares, ¿ya? Porque en otra parte del cuerpo hay vasodilatación. ¿Y qué hacen? Al momento de hacer esa vasoconstricción, dan más flujo a otros alvéolos sanos. En este caso es el alvéolo sano y hacen una vasodilatación. Entonces, si hay un problema a este nivel, solo en este lóbulo, va a haber una vasoconstricción hipóxica a este nivel y va a dar más sangre a los otros para poder compensar y el paciente va a estar estable. Y por ende también la respuesta al oxígeno es buena porque va a haber alvéolo todavía que poder ventilar con el oxígeno que le vamos a administrar. Y generalmente el BQ, recordar que era el mecanismo fisiopatológico más frecuente y estaba relacionado con el tipo 1. Si es tipo 1, hablábamos de la presión alveolar de oxígeno estaba disminuida, entonces va a ser de 60, ¿no? Y la presión arterial de dióxido de carbono es variable y la gradiente alveolar arterial acá sí va a estar aumentado. ¿Por qué? Pues si hay ocupación de espacio en los otros, en este caso lóbulos todavía, el alveolo funciona, entonces el que va a disminuir es en la sangre, chicos, no en este caso a nivel alveolar, porque la presión inspiratoria de oxígeno y todos los factores que hacen que la presión alveolar disminuya están normales, pero va a haber una hipoxia, perdón, una hipoxemia, entonces la gradiente alveolar arterial sí va a estar aumentado, ¿sí? Vamos al cuarto mecanismo, que el shunt es una variante, ¿no? Es una variante del PQ, pero disminuido, ¿verdad? Esto mismo. Consideramos independientemente porque hay patologías que nos llevan realmente a un BQ en cero, chicos. Shunt es BQ cero, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? Va a haber ventilación cero. Hay cuadros severos, generalmente hay cuadros severos donde la ventilación va a estar en cero, entre comillas, ¿no? O en este caso va a comprometer todo el pulmón y no va a haber pulmón sano. Son cuadros con compromiso difuso, o sea, todo el pulmón. Entonces, antes de hablar de esas patologías, vamos a ver que el shunt como tal, ¿cuál es el significado de shunt? El shunt no es otra cosa que el cortocircuito. También cortocircuito, así van a encontrar en los libros, ¿no?
Este shunt puede ser fisiológico y puede ser patológico. El shunt fisiológico, recordar la derivación bronquial, el 2%, ¿no? Del 100% que venía de, en este caso, en el extremo arterial de los capilares, a nivel de los capilares pulmonares, la presión arterial de oxígeno era de 104, pero al momento de pasar ya por el corazón, por las venas pulmonares a nivel de la aurícula izquierda, va a haber una derivación bronquial del 2%, con un valor de 40 mililitros de mercurio, ¿no? Y al mezclarse esa sangre de 40 con 104, nos da al final un valor de la presión arterial de oxígeno a nivel sistémico de 95, ¿no? ¿Recuerdan? Eso es una muestra de un shunt fisiológico. Es un shunt normal. Y el patológico se subdivide. Eso es lo anormal, ¿no? Lo patológico va a haber un shunt funcional y un shunt real. Que real es el anatómico, ¿no? Entonces, el shunt funcional básicamente es cuando es un shunt o es una mezcla anormal, entre comillas, chicos, que puedo decirlo como mezcla. Porque realmente es una mezcla, ¿no? El término es shunt. ¿Sí? ¿Qué cuadros hacen que el shunt sea funcional? O sea, si no hay ventilación, la ventilación es cero, la sangre no se oxigena, y si pasa como siempre, pero sin poder oxigenarse. ¿Qué patologías hacen eso? Una neumonía severa. Un edema agudo de pulmón, que casi siempre es severo. Un síndrome de distrés respiratorio, que es en este caso, que es el representante del shunt. ¿Sí, chicos? Casi siempre también es severo. Una telectasia completa. Entonces, todas estas patologías, si se fijan, van a tomar todo el pulmón, generalmente, ¿ya? Toman todo el pulmón. Entonces, producen un shunt real, ¿no? Perdón, un shunt funcional, una ventilación de cero. Y también hay ya los llamados shunts reales, que son los anatómicos, o sea, estos ya de por sí son enfermedades congénitas, son malformaciones, ¿no? Encontramos el síndrome de Rendu-Osler-Weber, por ejemplo, que es una malformación arteriovenosa, que ya realmente ahí están, de por sí, la arteria con la vena se están mezclando, algo así, ¿no? Por decirlo así. Malformaciones cardíacas como el CIB, por ejemplo, a nivel del corazón se mezcla sangre arterial con la venosa también. Es una muestra de un shunt anatómico. Acá hay, hay un punto importante para diferenciar. La respuesta al oxígeno en un shunt es mala en comparación con un efecto shunt, que era por cuadros leves. Para diferenciar, estos son cuadros severos, chicos, ¿no? Son severos, por decirlo así, entre comillas, ¿ya? Pero hay que entenderlo de esta forma. Cuadros severos nos producen shunt como tal, con un BQ0, y un efecto shunt, cuadros, entre comillas, leves, ¿ya? Que realmente no son así. Pero hay que entenderlo así, porque la neumonía leve y la telectasia parcial nos podría causar una disminución del BQ, pero no llegar a ser un shunt, ¿no? Ahora, ¿por qué hay una mala respuesta a oxígeno? Por lo siguiente. Cuando generalmente patologías severas toman o comprometen a casi todo el pulmón, se compromete casi todo el pulmón, entonces no va a haber en este caso eh, una respuesta. O sea, esta vasoconstricción hipóxica no la va a haber porque todo el pulmón está comprometido, no hay a dónde. Entonces, si tú le das oxígeno, pues obviamente no va a responder, no hay alveolo libre que responder, que ventilar, entonces por eso la respuesta es mala, ¿sí? Y generalmente el shunt está asociado al tipo uno, chicos, ¿sí? Tipo uno. Si es tipo uno, principalmente nos fijamos en la presión arterial de oxígeno, ¿verdad? Que está disminuido. Y a veces también esos cuadros severos nos dan hasta alteraciones mixtas, ¿no? También la presión quizás puede estar aumentada, pero generalmente está disminuida, chicos. La gradiente alveolar arterial va a estar aumentado, ya saben por qué, porque es una variante del BQ, chicos. Y la frecuencia respiratoria en compensación está aumentada. Y para finalizar, tenemos el quinto mecanismo, ¿sí? El quinto mecanismo, que es la alteración de la difusión. Se recordarán en fisiología la ley de Fick, que en este caso, nos detallaba la velocidad de difusión.
La velocidad de difusión, que es esta, va a estar dado por el cociente entre en este caso, la diferencia de presión, que es esta, por el área transversal, ¿sí? Por la solubilidad, por la distancia y el peso molecular del gas. En este caso, para la alteración de la difusión, vamos a ver el factor 3, la distancia por el cual debe difundir. Entonces, para la alteración de la difusión, ¿sí? Para la alteración de la difusión, ¿cuál va a estar alterado? Esto, distancia. Entonces, si hay una disminución de la perdón, si hay un aumento, en este caso va a haber un aumento, ya hablamos de la EPIT, ya chicos, la EPIT es una muestra clara de la alteración de la difusión. En una EPIT va a estar aumentando la distancia. Si está aumentando la distancia, la difusión, la velocidad de difusión disminuye, son inversamente proporcionales. Entonces, generalmente el EPIT, tal EPIT, es una gran gama de enfermedades, ¿sí? Podemos tener hasta 100 diagnósticos. EPIT es un término general, porque son muchos diagnósticos. El más frecuente sería, en este caso, es un término general, pero la EPIT más frecuente es la fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza? Porque el intersticio se va a fibrosar como tal, como dije, fibrosarse. Aumento de colágeno, la distancia aumenta, se fibrosa y por ende va a bloquear la difusión, ¿no? Tanto de oxígeno y de dióxido de carbono. Entonces, ese es el principal mecanismo por el que se explica una alteración en la difusión por una EPIT, ¿sí? Hay otros factores, pero principalmente la distancia, chicos, a este nivel, ¿ya? Y se explica con la ley de Fick. Ahora, ven este cuadrito y se cercioran de que generalmente un paciente con EPIT o con una alteración de la difusión, generalmente hasta podría estar normal, chicos. Por los pacientes con EPIT o con una alteración de difusión con EPIT, mm, son pacientes que están en insuficiencia respiratoria, pero solo cuando se exacerban, ¿sí? Generalmente es un paciente normal, con niveles normales hasta de PCO2, de PaO2, de la frecuencia respiratoria está normal. Pero ¿cuándo surge el problema? Cuando estos, por ejemplo, un paciente con EPIT hace ejercicio, ¿sí? Hace ejercicio. ¿Qué pasa acá? Un último gráfico ya para terminar, chicos. Tenemos que un alveolo, ¿ya? A ver, más arriba. Y acá tenemos un alveolo capilar. Generalmente se dice que el Gaito nos menciona, ¿no? Que el capilar lo dividimos en 3 tercios. Entonces, el momento de, en este caso, hacer la hematosis, de pasar, en este caso, a ver, vamos a ver este gráfico, ¿yo? Acá sería un valor de 40 en el extremo venoso de la presión de oxígeno y en extremo arterial de 104. Para pasar de 40 a 104, o sea, oxigenarse, hacer el intercambio, en el primer tercio del tiempo, es lo, solo necesitas el primer tercio para poder, en este caso, llegar a tus valores de 104. Luego, los 2 tercios restantes vas a tener, en este caso, es como una yapa, por decirlo así, entre comillas. Son mínimas cantidades ya que vas a intercambiar oxígeno, porque en el primer tercio del tiempo, el primer tercio del tiempo vas a intercambiar la mayor cantidad de oxígeno y vas a tener directamente 104, de 40 a 104 en el extremo arterial, ¿no? Entonces, se dice que, eso lo dice tu Guyton, tienes la capacidad de 3 veces más del tiempo, los términos del tiempo en este caso necesario para oxigenarte, ¿no? Oxigenarte por completo. Tienes 2 tercios todavía de oportunidad, porque en el primer tercio es lo único, es lo suficiente para que tú puedas tener 104 millones de mercurio en la sangre.
Y eso es la explicación por el que un paciente con EPIT está normal. ¿Qué pasa acá, chicos? Un paciente con EPIT tiene todo este tiempo todavía para poder a llegar a tener su 104. Entonces el paciente está normal, no tiene una disminución de presión arterial, de oxígeno, la frecuencia respiratoria está normal, ¿sí? Pero ¿qué pasa en situaciones de, por ejemplo, un ejercicio? Hacen ejercicio con un paciente con EPIT, hacen ejercicio. Necesariamente se dice que cuando haces ejercicio consumes 20 veces más oxígeno de lo normal y haces este intercambio gaseoso de O2 con dióxido de carbono más rápido que lo normal. Es lógico, ¿no? También hiperventilas y todo. Entonces, en el ejercicio, básicamente solo llegas a tener solo utilizas el tiempo, un tercio del tiempo, ¿sí? Solo haces el un tercio, dos tercios desaparecen en un ejercicio, solo haces el un tercio. Entonces, un paciente de PIT que necesitaba esos tres tercios para que pueda estar normal, si hace ejercicio, obviamente, con un tercio no va a ser suficiente. Acá quedaría, ¿no? Básicamente de 40 a 104 hay mucho trecho todavía. Entonces ha subido un poquito, la difusión ha sido mínima. Entonces el paciente va a tener hipoxemia y por ende insuficiencia respiratoria a largo plazo. Y es por eso una de las causas de una exacerbación de un paciente con EPIC, que es el ejercicio. Entonces más o menos es la explicación del cuadro, ¿no? Que por qué el paciente con EPIC tiene una alteración de difusión mantiene quizás su presión arterial de oxígeno, su frecuencia respiratoria. ¿Sí? Generalmente su respuesta a oxígeno es buena. Bueno, chicos, eso ha sido en este caso, los principales mecanismos fisiopatológicos por el que se explica la insuficiencia respiratoria. Puntos clave que recordar ya para finalizar sería que la insuficiencia respiratoria tienes que saber su definición, su clasificación, principales clasificaciones tipo 1, tipo 2, el más frecuente, el tipo 1, y el principal mecanismo fisiopatológico que es la alteración por BQ. ¿Sí? Esta es la más frecuente. Y por ende el tipo 1 es el más frecuente. Ahora, el único mecanismo fisiopatológico que se relaciona con el tipo 2, que es la hipercápnica, porque hay aumento de dióxido de carbono a nivel de la sangre, la hipoventilación. Sí, también creo que es pregunta de examen. ¿Qué más? Bueno, el diagnóstico. El diagnóstico siempre con AGA, nunca se olviden, ¿sí, chicos? Y también tener en cuenta mucho la altitud. Si hablamos de gases arteriales, tener en cuenta mucho la altitud y la saturación, ¿sí? Hay un valor teórico, pero si vas a entrar al hospital, y solo para que tengas en este caso pues, conceptos previos, ¿no? Vas a ir al hospital y realmente te vas a dar cuenta, el doctor va a manejar otros valores y dices, pero ¿por qué no? Obviamente porque está manejando ya la altitud. La teoría ya sabías, pero si relacionas con la altitud, genial. Todo va a tener sentido, chicos. Si entiendes fisiología, realmente la fisiopatología se te va a hacer muy fácil. Creo que eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, John, Si por hay la alguna ponencia. pregunta, estoy dispuesta a responder. Quizás ha sido un poquito tediosa, pero creo que es... Como tal, chicos, les digo, ese es un tema muy... realmente uno de los temas más complejos, realmente ya. Neumología es un poquito complejo, pero créanme que si entienden fisiología van a entender lo mejor. Pero no es nada sencillo realmente este tema, ¿sí? Pero es un tema muy interesante, chicos. No sé qué, también me gusta ese tipo de temas porque son difíciles, pero ahí están, ¿no? Son difíciles, son muy interesantes. Si hay alguna pregunta, pues estoy dispuesto a responderlas. Bueno, muchas gracias, John, por la ponencia. Eh, Fue bastante concreta y didáctica para que puedan entenderlo y fue muy bonito, en verdad. Muy bonita ponencia, te felicito. Si tuvieran alguna duda, chicos, lo escriben por el chat o pueden encender su micro con toda confianza y consultar.
Vamos a dar un minuto, por favor, si tuvieran dudas. Bien, al parecer no hay dudas. Chicos, voy a enviar el link del post-test